Hola, hola. ¿Les parecerá un poquito extraño que esté grabando un video de este tipo? Porque yo no suelo hacerlo. Sin embargo, hay algunas ideas que me han estado dando vueltas los últimos 2 o 3 días sobre, pues bueno, cosas que han pasado que se han vuelto virales, sobre el abuso y maltrato a las mujeres, ¿no? Abusos que hemos normalizado y por supuesto son reales, ¿no? Sin embargo, bueno, es un tema que está bastante tocado últimamente, incluso pareciera que se convierte en una moda. Me parece que quien haya sido abusado y necesite sacarlo está bien. Quien ya lo haya trabajado perfecto y quien no. Desafortunadamente, la mayoría de las mujeres en algún momento hemos sido víctimas de un abuso por parte de algún hombre, ya sea de la familia, algún amigo, la mayoría de las veces conocidos, ¿no? Pero en fin, el punto de este video no es precisamente ese. Sí tiene que ver con abuso, pero no precisamente ese. ¿Qué pasa cuando el abuso no viene de parte de un hombre, ¿no? Cuando el abuso viene de parte de una mujer, que además esta parte de la sororidad, del feminismo, pues también pareciera que se ha vuelto un poco moda. eh, Aunque sí es una lucha que realmente, el feminismo sí es una lucha que necesitamos tener, eh, pareciera que ya es un chiste, que ya es una burla, ¿no? Incluso se ha perdido como el sentido. Muchas personas no saben qué es y solo pues critican a partir de lo poco que pueden ver en redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, el video tampoco es para hablar de feminismo, pero sí es importante aclarar que abiertamente yo he dicho que soy feminista, aunque pues bueno, quienes vayan como a pensar en atacar ese punto, pues sí les pido porfa que primero investiguen bien qué es el feminismo. No es el odio hacia los hombres, no es querer ser superior a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues les pido por ahí ese favor, ¿no? No es el punto del video, aunque tiene que ver. Bueno, a partir de que yo digo abiertamente que soy feminista, tiene que ver con, bueno, no tiene que ver, sino se juntó con algunas cosas que estaban pasando en mi vida, con muchos cambios, por supuesto, que estaban ocurriendo en mi vida hace aprox 2 años, 2 años y medio, ¿no? Cambios que pues la mayoría de ustedes, amigos que tengo en mis redes sociales, conocen, otros pues no, pero pues tampoco tiene caso mencionarlos aquí, ¿no? Entonces, pues empiezo a conocer términos como sororidad y muchas amigas y compañeras pues empiezan como a adoptar esos términos, ¿no? Y a empatizar un poco con este rollo de la sororidad, del respetarnos, del darnos nuestro lugar como mujeres unas a las otras, ¿no? Del ser solidarias las unas con las otras. No precisamente porque nos tengamos que caer bien todas, pero sí respetarnos, ¿no? Ese es el punto de la sororidad. No puedo decir que todas las mujeres me caen bien o que todos los hombres, no puede ser, pero sí puedo decir que respeto a todas las mujeres, ¿no? Trato de hacerlo y creo que ese es el punto del ser sororas. Bueno, tampoco tiene mucho que ver con esto el video, pero me parece que son términos muy importantes de aclarar antes de empezar a hablar del abuso que sufrimos entre mujeres, ¿no? O sea, el de los hombres es muy conocido, el abuso que sufrimos por parte de los hombres es muy conocido, ya muy hablado, ¿no? Incluso ya está trillado y podrían decir que hay que hueva otra vez, porque no lo dijiste en ese momento, porque bla, 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 pero bueno, hasta ahí le paramos con este rollo. Pero el abuso que ejerce una mujer sobre otra mujer con un escudo, ¿no? De ser amigas o de ser sororas y de ser feministas. O sea, pareciera que estamos jalando para el mismo lugar cuando en realidad no es así. ¿Qué pasa? Yo no me había dado cuenta. Yo voy a hablar de mi caso porque probablemente a algunas les ha pasado, no lo sé. Pero yo ni siquiera me había dado cuenta. O sea, han pasado, de lo que les voy a contar, han pasado cerca de 2 años y apenas lo reflexioné el fin de semana, ¿no? ¿Qué sucedió? El fin de semana, una amiga me hizo un comentario sobre un incidente que pasó en un viaje que hicimos hace exactamente casi 2 años, ¿no? De entrada estamos hablando de cuestiones de pareja y, bueno, de cuestiones de lo que opinamos sobre ciertas cosas. Y pues algo que no me gusta, independientemente de que sean o no feministas, algo que no me gusta es que crean que todas mis opiniones son basadas en el feminismo. Por supuesto que no, hay muchas cosas que he aprendido con este rollo del feminismo y otras que son basadas en mi experiencia, ¿no? Entonces, cualquier opinión que yo doy, ¿no? Acerca de pareja, acerca de noviazgo, acerca de una relación que me parece a mí, que se enferma, porque si nosotros desde el principio de una relación estamos enfermos, o sea, somos dependientes, emocionales, etcétera, etcétera, pues por supuesto que todo va a salir mal. Pero no tiene que ver con que sea feminista o no, ¿no? No tiene que ver, mi opinión no tiene que ver con eso, tiene que ver con mi experiencia y con las cosas que he aprendido a partir de lo que he vivido. Y entonces algo que me molesta mucho es que me digan, ay, sí, sí, tú lo dices porque eres feminista, ay, sí, tú lo dices porque el feminismo, ay, sí, tú lo dices porque por tu situación, tú lo dices porque, incluso me han llegado a decir, ¿no? Ay, a ti porque te dejaron, cuando, bueno, al final de cuentas ni siquiera saben cuál ha sido mi historia. Y por más que yo intente explicarles a mis amigas, ¿no? Eh, Siempre termino siendo yo la que a mí me dejaron, ¿no? Entonces, de entrada, a la que a mí me dejaron, la loca, a la que ya, bla, bla, bla. Incluso mis amigas lo han opinado de esa manera, ¿no? Entonces, de entrada ya estoy viendo como
cierto, mm, como cierto abuso psicológico, aunque no es algo que me quita el sueño, ni mucho menos. Me parece que sí es una agresión muy fuerte, ¿no? El decirle a otra mujer o el decirle a otra persona, no tiene que ver con género incluso, ¿no? Esta parte de la historia no tiene que ver con género, sino me refiero a que es algo muy fuerte el decir, es que tu opinión no es válida porque eres feminista, ¿no? Güey, no todo lo que opino es por feminismo, ni todo lo que opino tiene que ver con el feminismo, ¿no? Tiene que ver también con mi experiencia. Ok, ¿no? También, el hecho de que me haya pasado a mí no quiere decir que te pase a ti, pero sí hay algo muy claro, es que si tú inicias una relación estando mal, ¿no? Siendo una persona carente y con demonios que no has podido controlar, por supuesto que esa relación va a terminar mal, porque todos esos demonios se van a reflejar en ti, ¿no? O sea, vas a hacer de tu pareja un espejo y entonces los vas a usar en contra tuya, tus demonios, y entonces después le echamos la culpa al otro. Y me parece que está muy feo que te digan esta parte de, es que tú lo piensas porque eres feminista. Es que tú crees que tengo que pedir, que no tengo que avisar, no tengo que pedir permiso porque eres feminista. No se trata de que cuando estés en pareja pidas permiso o avises, se trata de llegar a acuerdos. Y si el acuerdo es ese, si lo rompes el que está fallando o la que está fallando eres tú, no quien rompe ese acuerdo, ¿no? No tiene que ver con permisos, no, ni con que sea tu papá, no. Tiene que ver con acuerdos que si los tienes, que chido, si no los tienes, pues tienes que empezar a tenerlos para evitar problemas, ¿no? Que tampoco tiene que ver con feminismo esta parte de mi opinión. Bueno, en fin, resulta que después de hablar eso, me quedé pensando, güey, no todo lo que digo tiene que ver con feminismo, no todo lo que pienso tiene que ver con feminismo, ¿no? Tiene que ver también mucho con mi experiencia, con las cosas que he aprendido en este proceso de estos 2 años que han sido un poco complicados, ¿no? Y que creo que me han servido mucho para bien, que he aprendido mucho, que estoy lidiando con mis demonios, tratando de los demonios que traemos no se nos van a quitar nunca, ¿no? Lo que tenemos que hacer es saber controlarlos y saber utilizarlos a nuestro favor, no utilizarlos en contra nuestra o de los demás. En fin, me quedé pensando en eso y la plática avanzaba cuando me dijo mi amiga, de nuevo tocamos el tema del viaje que les comentaba, hicimos hace casi 2 años, en donde, eh, pues bueno, quienes me conocen saben que en aquel momento yo todavía tomaba, hace ya pues un ratito que dejé de hacerlo y ahorita voy a explicar también muchas cosas que tuvieron que ver con esa decisión de dejar de tomar. Eh, bueno, en aquel momento todavía tomaba, en ese viaje se me pasaron las copas solamente un día que terminó bastante mal, ¿no? Y que también me remonta a una cuestión agresiva por parte de una amiga que tuve, y no agresión física, sino nuevamente emocional. ¿Qué sucede? Cuando estábamos platicando sobre esto hace 2 o 3 días, y me dice mi amiga, sí, ya me acordé, el día que le querías dar en la madre a tu amiga, y yo, ¿what? ¿Perdón? ¿De qué hablas? ¿No? La gente que me conoce también sabe que yo no soy una persona violenta, ¿no? Yo no soy una persona violenta. He tenido mis episodios, por supuesto, como cualquier otra persona, de enojos muy fuertes. Sin embargo, yo jamás he buscado como golpes, mucho menos insultar a la gente y mucho menos a mis amigas, ¿no? O amigos. Habrá amigos con los que me llevo pesado o amigas con las que me llevo pesado, pero jamás ha sido mi intención insultarlas y por supuesto sabemos los límites, ¿no? Justamente cuando empiezo a involucrarme como en episodios violentos, en varios sentidos, incluso físicos, jamás he golpeado a nadie, jamás me han golpeado, mucho menos, ¿no? O sea, pero cuando me doy cuenta que me estoy involucrando muy seguido en episodios violentos con diferentes personas, es cuando decido dejar de beber. No sé si el alcohol haya tenido algo que ver con estos episodios en los que me vi involucrada pues un buen rato. Sin embargo, sí sé que es algo que no me gusta, ¿no? Que yo jamás he estado a favor de la violencia de ningún tipo. Eh, si es en contra mí, pues tampoco, ¿no? No me voy a dejar, pero hay maneras de resolverlo sin llegar a la violencia. Cuando me doy cuenta que estoy teniendo este tipo de episodios, pues decido dejar de beber. No sé si tenga que ver, no sé si ha tenido que ver la situación con el alcohol. Sin embargo, cualquier situación que tuviera que enfrentar en ese momento de mi proceso, decidí hacerlo sobria. Y me ha resultado bastante bien porque creo que es difícil enfrentar la realidad sin ninguna anestesia o sin tener un pretexto para evadirla, pero me parece que es cuando más aprendes, porque estás totalmente consciente de lo que está sucediendo, bueno y malo, o bueno, para bien o para mal en nuestra vida, o en este caso en mi vida. Entonces, bueno, cuando me dijo eso, me hizo regresar a ese viaje 2 años atrás, y entonces pensé, yo quería golpear a mi amiga, y dije, a ver, acuérdate qué fue lo que sucedió. Obviamente había tomado, no es justificación para nada, o sea, el alcohol no es justificación para nada, todos habíamos tomado esa noche. Sin embargo, recuerdo perfecto de lo que estábamos hablando. Yo en ese tiempo tenía una situación emocional muy complicada, además de dolorosa para mí en aquel momento, en el cual yo no sabía qué hacer, sí sabía que tenía que hacer, pero no tenía el valor de hacerlo. Sabía que me iba a doler cualquier decisión que tomara. Y bueno, yo a esta amiga a la que me acusaron de haber querido golpear,
le había contado muchas de estas cosas, ¿no? De estos problemas. Y en algún momento fuera de ese viaje, antes, me había dicho abiertamente cosas de la pareja que tenía en ese momento, ¿no? De la pareja que yo tenía en ese momento. Cosas que después me di cuenta que no eran reales. Que es muy fácil acusar a alguien, ¿no? De cuando todo el mundo lo acusa, cuando todo el mundo y todas las pruebas están en su contra, es muy fácil decir, ah, pues también hizo esto, ¿no? Cuando no hay pruebas y cuando la mayoría de las veces yo estuve presente y cuando sé cómo han sucedido las cosas, ¿no? Y además, conozco perfectamente bien a esa persona, ¿no? Bueno, a las dos personas, los conozco bastante bien a mi amiga y en ese momento a mi pareja, ¿no? En el que era en aquel momento. Los conozco bastante bien. Obviamente, en ese tiempo no sentaba a hacer el análisis de lo que me estaban diciendo eh, porque yo estaba muy abrumada con muchos rollos que traía en la cabeza. Sin embargo, pues bueno, el análisis lo hice con el tiempo y me di cuenta que muchas cosas de las que me habían dicho no eran reales, aunque no eran tampoco determinantes para la decisión que tomé después. Bueno, entonces, volviendo a esa noche, eh, mi amiga sabía varias cosas y varias situaciones de las que estaba pasando en ese momento y que habían pasado durante los 3 o 4 años previos con quien había sido mi pareja, o con quien hasta ese momento era mi pareja. Y entonces, en medio de esa noche que era pues como de convivencia, estábamos en un viaje muy padre, por cierto, había más personas ahí, algunos amigos, otros solo compañeros de trabajo, empezó como a echarle leña al fuego, ¿no? Y entonces me pareció que era agresivo. Yo nunca lo había pensado de esa manera hasta hace 2 o 3 noches que pasó todo esto en la plática con mi otra amiga. Empezó a tirarle fuego otra vez a la misma situación emocional que yo traía en ese momento. Empezó a decir, a hablar sobre mi situación en frente de todas las personas que estaban ahí, en las que obviamente pues no sabían nada, ¿no? Ni siquiera, bueno, algunos no sabían nada, la mayoría no lo sabía y no tenían por qué enterarse, ¿no? Íbamos a ese viaje un poco de trabajo y otro poco para disfrutar, entonces pues no tenían por qué enterarse de mi vida emocional, personal, privada, sentimental, lo que sea. Entonces ella empieza a hablar sobre esa vida, sobre lo que me había pasado hasta entonces. Y bueno, volvió a decir eh, que, que, que esta persona con la que yo estaba eh, le había hecho algunas cosas, cuando todas las acusaciones que le había hecho, no estoy justificando, por supuesto que no, porque la persona con la que yo estaba sí tenía como, o sí hizo algunas cosas de ese tipo, sin embargo, no lo que ella decía, porque todas las veces de las cuales ella hablaba, yo estuve con él, no pegada todo el tiempo, pero sí la mayor parte, ¿no? Entonces, incluso de las cosas que ella me comentaba que las sentía como raras, ¿no? De parte de él las habló conmigo y me dijo, es que está pasando esto, está pasando esto. Entonces, tal vez fue solo una mala interpretación y también puedo decir que de las veces que lo acusó, que yo, bueno, ya mencioné, estuve casi todo el tiempo con él, de todas esas veces que lo acusó, bueno, pues el estado etílico de todos pues era alto, sin embargo, el de ella pues fue más, ¿no? No es justificación o sea, no es justificación si él lo hubiera hecho, juro que yo tendría el valor de asimilarlo y de enfrentarlo, ¿no? De saber decirles, ¿saben qué? No se vale, aunque ella haya estado tomada, no se vale que él hubiera hecho eso, por supuesto que no. Pero son situaciones que él y yo comentamos en el momento preciso, ¿no? O sea, no lo comentamos después, no lo comentamos después de que ella me lo dijo, comentamos esas situaciones en ese momento y tal vez fueron mal interpretadas por ella. No lo sé. No es algo que en este momento me interesa averiguar. Tengo una idea clara sobre lo que pudo haber sucedido o lo que sucedió en esas ocasiones. Sin embargo, ella, regresando a esta noche del viaje, empezó a hablar sobre mi historia, sobre lo que yo debería hacer, ¿no? Y a ejercer presión sobre eso. Y remató la historia contando pues todas estas cosas, ¿no? O sea, pareciera que al final de cuentas, la persona que era mi pareja, bueno, pues acosó bueno, hasta las mujeres que no conocía e incluso acosaba sin ton ni son, cosa que no es así. Sí ocurrió en algunas ocasiones, pero no con las personas que ella mencionó, ¿no? Sí ocurrió, sí, por supuesto que llegó a hacerlo, por supuesto que es un hombre con un pensamiento machista, no lo disculpo para nada, ¿no? Sin embargo, también entiendo, porque es así, crecimos todos, hemos crecido en una sociedad machista y de patriarcado, y a muchos hombres les es muy difícil reconocer cuando están siendo machistas, ¿no? O están rebasando los límites. En fin, juzgarlo en este momento no es mi asunto, no es mi interés. Yo lo conozco, sé qué pasó, sé que no pasó, ahora tengo las cosas muy claras, pero en aquel momento
después de que ella contó mi historia, prácticamente dijo o insinuó que yo estaba mal, que tenía muchos problemas y que pues realmente que era lo que yo tenía que hacer. No digo que estuviera mal lo que me dijo porque tenía mucha razón. Sin embargo, me parece que no era el momento ni era la forma. Y además también pues es importante que sepamos que cada mujer o cada persona tiene sus procesos, sus tiempos y sus momentos para salir de esas situaciones complicadas que vive cada quien, ¿no? Entonces, bueno, pues pasó esto y remató, ¿no? Contando esa última historia o esas últimas historias en las que se le levantaron falsos. Es muy fácil acusar a alguien que sabemos que siempre roba cuando se pierde algo, decir fue él y probablemente no lo fue, ¿no? Entonces, pues algo similar sucedió aquí. Bueno, entonces, por supuesto, yo no estaba nada bien en ese momento y pues también bajo la influencia del alcohol. Por supuesto que me sentí mal, me sentí agredida, cosa que yo no había identificado hasta hace 3 días que me puse a analizarlo, ¿no? Me sentí agredida, de por sí me sentía mal porque estaba en un dilema entre lo que debo hacer y lo que quería hacer, ¿no? El sentimiento, por supuesto, no se termina de un día para otro con una persona. Entonces me sentí agredida porque además rebasó los límites de mi intimidad. Yo había confiado en esa persona para contarle mi historia porque es mi amiga, ¿no? Y ella rebasó ese límite hablándolo enfrente de mucha gente, o bueno, de algunas personas que no tenían por qué enterarse de esa vida si yo no se las contaba, ¿no? Entonces, por supuesto, reaccioné mal, me dio mucho coraje y entonces hice algo que no debía haber hecho también, ahora me queda claro, no es la manera. Creo que si yo hubiera pedido desde el principio que parara, tal vez lo hubiera entendido, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Para, eso es algo que no quiero que cuentes porque es algo que yo te confío a ti solamente, ¿no? Que no quiero que la gente o que el resto de la gente que nos acompaña lo sepa porque es parte de mi vida privada, ¿no? Tal vez ahí se hubiera terminado todo. Sin embargo, dejé que esto avanzara, que avanzara, que avanzara. No supe qué hacer. Me sentí agredida, estaba molesta. No nada más por ella, sino por toda la situación que yo venía cargando, por supuesto. Esto fue como la cerecita del pastel, claro. Y entonces cuando empiezo a hablar, y cuando cambiamos el tema, ella empieza a hablar sobre su vida. Y le digo, ¿sabes qué? Hice lo mismo, pero tal vez yo ya con un antecedente de que no estaba bien, que estaba molesta en ese momento, me había sentido agredida. Entonces hice lo mismo, le dije, ¿sabes qué? Es que tú jamás vas a cambiar si no cambias tus patrones, todo, siempre te va a pasar lo mismo y sigues permitiendo que te hagan y bla, 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 bla. Entonces empecé a sacar, por supuesto, empecé a hacer catarsis con ella, cosa que no debió haber sido. Y entonces ella terminó diciéndome que si yo era feminista, que si yo había estado involucrada en ese movimiento y que ella creía, por supuesto, que todos los que estábamos involucrados en ciertas ideologías era porque habíamos vivido algo referente a. Y dije, pues sí, pero entonces entiendes, ¿no? Entiendes qué es lo que está pasando, qué es lo que te pasa a ti también. Y resulta que todo se descontextualizó y todo se vino en contra mía, ¿no? Resulta que ella terminó como riéndose de lo que yo le decía cuando ella unos minutos antes me había hecho lo mismo, ¿no? Obvio, ella reaccionó de esa manera y volteó a decirle a las otras personas, ¿ya ven? Como ella es la que tiene un problema, por eso está hablando de feminismo, por eso habla de violencia de género, porque la que tiene el problema es ella. ¿Se dan cuenta? No te culpo que reacciones así, porque tienes un problema. Y entonces todos empezaron a decirle, sí, tienes razón. Entonces, pues no te molestes tú, déjala que ella saque lo que traiga, bla, 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 bla. Y entonces resulta que fui yo la mala, ¿no? Que fui yo quien, ahí es donde entró este comentario de hace 2, 3 días de mi otra amiga, que me dijo, era cuando te querías madrear a tu amiga. Y sentí mucho coraje que me dijera eso porque no sabía cómo había estado el asunto, porque yo jamás la quise madrear, porque tuve una mala reacción, por supuesto, pero fue en defensa, no estoy justificando para nada la reacción que tuve, pero me había sentido agredida. Si alguien te agrede, por supuesto te vas a defender. Y a veces no es de la mejor manera porque no sabes canalizarlo. Ahora lo entiendo y ahora lo veo y digo, wow, sí, pude haber hecho otras cosas y a lo mejor en este momento si me vuelve a pasar, reaccionaría de maneras muy distintas, ¿no? Pero en este momento me, me doy cuenta que sufro agresión por parte de mis amigas en aquel momento cuando me dijo
cuando ella me agredió, ¿no? Haciendo pública mi historia y además diciéndome lo que tenía que hacer, prácticamente me dijo que era muy tonta porque no podía salir de esa situación cuando yo sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer. Y quienes han vivido lo que yo viví, pues saben perfecto que sí sabemos lo que tenemos que hacer, sin embargo no siempre es lo que queremos hacer y además es un proceso doloroso, ¿no? El hacerlo. Entonces, el decidir hacerlo, el decidir hacer lo que debemos hacer. Y entonces, de nuevo, fui agredida emocionalmente por mi amiga, fui agredida por las personas que estaban ahí porque yo quedé como la que estaba mal, la que quiso golpearla, al parecer creyeron todos eso. Ahora me doy cuenta, no creí que había sido tan grave hasta el fin de semana que me lo dijeron. Estoy muy consciente de todo lo que sucedió. Entonces me parece que, bueno, esta amiga que les comento abiertamente también ha dicho que es feminista, habla de sororidad, ¿no? Y cuando empiezo a regresar el cassette, digo, güey, ¿dónde está la sororidad? ¿Dónde? ¿No? Cuando tú lo rompiste conmigo y además te victimizaste, o sea, hiciste que yo fuera la victimaria cuando quien recibió las agresiones en ese momento había sido yo y por supuesto estaba molesta, por supuesto estaba enojada, por supuesto estaba en shock porque no sabía qué es lo que estaba pasando, porque en ese momento no supe que había sido una agresión, me sentía mal pero no sabía por qué, ahora sé que fue una agresión, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hablar de sororidad? ¿Cómo podemos hablar de ser feministas cuando estamos agrediendo a nuestras propias amigas? No digo que yo no lo haga, por supuesto, tal vez lo he hecho en algún momento y pido una disculpa a todas las amigas que se los haya hecho o que en algún momento se hayan sentido ofendidas por mí. Sin embargo, también creo que con muchas de mis amigas me llevo muy pesado y creo que entendemos perfecto y diferenciamos perfecto de una broma a lo real, ¿no? O sea, sabemos perfectamente la diferencia, ¿no? Y entonces sí quiero aclarar en este video que yo no soy una persona agresiva, que por supuesto cuando nos sentimos agredidos vamos a reaccionar ante esa agresión, no siempre de la mejor manera, que fue lo que me sucedió a mí, porque además yo no tenía claras muchas cosas que ahora tengo, que he aprendido en este proceso. Pero bueno, en fin, no debieron pasar, pero sí quiero aclarar que yo no quería golpear a nadie, que qué feo es darse cuenta que hablamos de feminismo, de violencia de género, de sororidad, de equidad, y que entre nosotras mismas estemos siendo violentadas o estemos violentando a las demás, ¿no? Estoy hablando de casos específicos de amigas, porque se supone que somos las que nos apoyamos, las que somos sororas. Por supuesto que la violencia entre mujeres se da mucho, sobre todo mujeres que no se conocen, ¿no? Tendemos a criticar mucho y no digo que esté bien, sin embargo es más común, ¿no? Podría decirse que es la violencia de mujer a mujer que normalmente vemos, aunque no quiere decir que esté bien ni mucho menos que sea normal, ¿no? Pero está ese otro tipo de violencia que viene de nuestras amigas, de nuestra gente cercana y que además no nada más fui víctima de la violencia de mi amiga, sino fui ante los ojos de los demás la victimaria cuando yo había recibido esa agresión al inicio, ¿no? Cosa que todos ignoraron. Nadie se dio cuenta o nadie lo vio o nadie se puso a pensar, oye, pero ella habló de su vida, cosa que pues, no tenía que haber hecho porque se lo había confiado solo a ella, ¿no? Bueno, entonces este video es para ponernos a pensar y a reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué nos estamos haciendo como mujeres? Tenemos que apoyarnos, no darnos en la madre entre nosotras, ¿no? Como que no tendría sentido entonces tener una lucha feminista, entonces tener una lucha por la equidad de género, entonces hablar de sororidad si nosotras mismas nos estamos violentando entre amigas, ¿no? Y puede ser entre familia, ¿no? Puede ser entre primas, entre hermanas, etcétera. Entonces, mucho ojo con esta parte, porque si estamos hablando de sororidad, no podemos no podemos contradecirnos con nuestros hechos, ¿no? Y pues bueno, también quisiera, en este video que ya hablé un poco de eso al principio, aclarar que
todo lo que yo creo y lo que opino no siempre tiene que ver con feminismo. Y también me parece una forma de agresión el que anulen mi opinión por, por decir abiertamente que soy feminista, ¿no? O sea, si me van a platicar su historia o me van a pedir una opinión o me van a contar paso esto, en el momento en que yo opine, que ustedes me den el pie para opinar, sí tengan por seguro que mi visión no siempre es el feminismo solamente, ¿no? Son muchas otras cosas que tomo en cuenta para poder opinar. No creo que el feminismo esté peleado con una relación de pareja, con ser mamá, con nada de eso. Solo que si hay algo que me ha quedado muy claro es que una relación no es encadenarse y mucho menos ser el dueño de la otra persona, ni pedir permisos, es llegar a acuerdos. Por eso es mejor hablar claro desde el principio. Y por supuesto, mis opiniones a partir de ese día, ¿no? En adelante, pues me las voy a ahorrar porque son anuladas, porque resulta que todo lo que opino es porque soy feminista, ¿no? O sea, no tengo otro criterio para opinar, no tengo otro parámetro para hablar más que el feminismo, según estas personas. Y entonces resulta que al final de cuentas yo siempre tiro hate, cuando pues no es así, ¿no? Yo trato de ser buena vibra, buena onda, me preguntan, saben perfecto que yo no tengo pelos en la lengua, o sea, jamás voy a dar una opinión con afán de ofender a alguien. El no tener pelos en la lengua me refiero a que jamás voy a ocultar lo que yo pienso, lo que yo creo, por quedar bien con alguien o por decirle a esa persona lo que quiere escuchar. No voy a ofenderla con mi opinión, pero no voy a ocultar quién soy, ni lo que pienso, ni lo que creo por alguien más, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que no podemos hablar con cualquier persona, ¿no? Porque entonces resulta que nuestras opiniones son anuladas de entrada nomás porque soy feminista. O sea, como soy feminista, ya, bye, ¿no? Tu opinión no cuenta, nomás por eso. Por eso tú no puedes entender una relación de pareja, por eso tú no puedes entender cómo se reparten las labores en una casa, en una pareja. Por eso yo no puedo entender muchas cosas, porque mi opinión es feminista. Están creyendo, o sea, me parece que ni siquiera tienen claro el término feminismo, y entonces creen que el feminismo es radical, ¿no? Totalmente. Me parece que el ser radical en cualquier sentido y en cualquier cuestión te lleva a perder la cordura. Cualquier extremo te lleva a perder el sentido de lo que estás haciendo, de lo que estás luchando, de lo que estás pensando. Entonces me parece que incluso toman a la ligera esa palabra del feminismo, incluso toman a la ligera el movimiento, no saben lo que es y por eso piensan, ¿no? Que todo lo que digo está basado en eso y entonces mi opinión es anulada. Pues no. Entonces sí quiero aclarar que si me van a pedir mi opinión o me van a contar algo de su vida, de su historia, pues me voy a reservar mis comentarios a menos que sea con las personas con las que sé que no hay ningún problema, ¿no? Pero a partir de hoy, bueno, del fin de semana, mis opiniones respecto a la vida de mis amigas y amigos van a ser muy reservadas, aunque me pregunten, pues por supuesto que no les voy a contestar, no voy a meterme en eso, porque sí me molesta mucho ser anulada por tal o cual cosa cuando ni siquiera saben qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, pues saben, amigas, que yo las quiero mucho y también me doy cuenta que pues el criterio que ustedes tienen para juzgar o para entender lo que estoy diciendo pues es muy pequeño y pues no puedo opinar de esa manera y finalmente no es mi vida, no es mi problema, no es mi asunto, ¿no? Ustedes lo arreglarán como mejor puedan. Quienes son mis amigas saben perfectamente que las apoyo para bien o para mal, hagan lo que hagan, las apoyo y siempre voy a estar. Pero bueno, me pareció que es un tema un poco complicado, muy complicado de hablar. Por eso, pues lo estuve pensando varios días e incluso me costó mucho trabajo grabar este video porque
pues son muchas ideas y tal vez las dispersé un poco y me salí en algún momento del punto principal o de los puntos principales, pero también creo que es importante hacer un llamado, así como, bueno, pues este fin de semana fue la nota, ¿no? El rollo de Nat y el yo sí te creo, Nat, pero también salió la contraparte de cuando sucedió, ¿no? A Nat sufrió un abuso por parte de un amigo, pero cuando fue, cuando lo hizo su hermano, pues ella incluso se burló de la situación y cayó, opacó la voz de la chica que habló en ese momento, ¿no? Que fue abusada por su hermano. Entonces, bueno, pues si estamos hablando de abusos, de violencia que, que se da de hombres a mujeres, que por supuesto que es mucha, y creo que la mayoría de las mujeres, bueno, por ahí también sigo a otra chica que su canal se llama Faccionista, Priscila Arias se llama. Ella también, a partir del video que saca Nat, hace algunas declaraciones sobre abusos que ella sufrió, y entonces pide que las chicas que la ven, que la siguen, pues le contesten una encuesta, ¿no? Si han sufrido abuso en algún momento. Más del 70% respondió que sí, o sea, me parece que sí es algo grave, pero es un tema que ya se está haciendo visible, que ya están tocando muchas otras personas. Pero realmente este tema del abuso o de la agresión que sufrimos o que ejercemos mujeres contra otras mujeres, es un tema que nos está tocando mucho el rollo de la sororidad, del somos mujeres, de la fuerza juntas, del feminismo. Pero ¿y qué pasa cuando abiertamente decimos que somos feministas, que somos sororas y hablamos de sororidad? Puta, desde que despertamos hasta que dormimos hablamos de sororidad. Porque estamos ejerciendo violencia sobre nuestras amigas, sobre nuestras hermanas, sobre cualquier otra mujer. Entonces no podemos hablar de sororidad cuando nosotras la estamos haciendo, ¿no? Sí las invito o los invito a todos a que cada que se sientan agredidos, pues no lo permitan. No podemos contestar con la misma agresión, eso es cierto, porque entonces seríamos iguales, estaríamos cayendo en la trampa de la violencia, pero sí los invito y las invito a que aprendan a reconocer sus emociones para que sepamos cómo reaccionar, ¿no? Y no lleguemos a estos extremos donde al final terminamos siendo los victimarios y nadie se da cuenta, ¿no? Que si reaccionamos de esa manera fue porque nos sentimos agredidas desde un inicio. En fin, bueno, pues quería contarles esta parte porque me parece que es muy importante hacer esta reflexión sobre qué está pasando entre nosotras. Y pues bueno, creo que me alargué mucho. Espero que me puedan ver porque es un tema que que tendríamos que poner sobre la mesa más seguido, ¿no? Seguramente muchas de nosotras hemos vivido esto que les estoy contando y ni siquiera nos hemos dado cuenta porque hemos normalizado esta competencia, esta rivalidad y este querer protagonizar el poder por el papel protagónico, la pelea por el papel protagónico entre mujeres, cosa que pues para nada es normal y para nada está chido. Muchas gracias por verme.